La bienvenida nuevamente es para la licenciada en Psicología, magíster Claudia Reyes, quien en el encuentro de la semana pasada nos ha planteado un tema muy interesante, polémico quizás, pero muy interesante y muy necesario en este tiempo y en este mundo tan violento en el que vivimos, en estas sociedades tan violentas. Claudia, gracias por estar nuevamente aquí para volver a mirar a la infancia y al cómo estamos disciplinando, corrigiendo a nuestros hijos. Sí, bueno, gracias por estar escuchándonos en este momento y por poder compartir este tiempo. Es un tema serio, realmente serio. Creo que hasta preocupante por las estadísticas que manejábamos en el programa anterior. Decíamos que más del 54% de los niños entre 2 y 14 años están siendo educados o corregidos con manejo de la violencia para la educación. O sea que los padres golpean a esos hijos o usan la violencia psicológica, quiere decir que les gritan, los insultan. De alguna manera hay un castigo de fondo en todo lo que se está haciendo. O sea que es una situación difícil. Pocos niños en el mundo experimentan una educación sin violencia. Claro. Y quiere decir que existe esa educación sin violencia, pero pocos la experimentan. Y lo más difícil de todo esto es que muchas veces nosotros los cristianos avalamos estas conductas de violencia. Pero creo que tenemos que hacer una autocrítica y analizar si lo hacemos porque no conocemos otras estrategias, si lo hacemos porque estamos convencidos que es la manera de educar a través de un golpe, un grito, un insulto, o si lo hacemos porque pensamos que la Biblia respalda esto y lo llevamos adelante por una cuestión de doctrina y de creencia, y como decías vos, usar algunos versículos para sostener estas conductas. Por lo menos deberíamos preguntarnos cuál es el motivo. Claro. Pero saliendo un poco de esta línea y pensando en el tema de la educación, lo que hoy se llama educación positiva, que tiene que ver con educar sin violencia, que no es darles aliento y ánimo a los hijos y quiero también pensar un poquito en esto para ayudarnos a entrar en el tema, que no tiene que ver esta educación positiva con no poner límites, no tiene que ver con no estructura, por ejemplo, claro. No tiene que ver con el niño viene y hace lo que quiere en casa y duerme cuando quiere, come lo que quiere. No tiene nada que ver con eso porque eso no sería sano. Nosotros hemos hablado varias veces de que una familia sana tiene como dos funciones que están de acuerdo en el momento de educar a los hijos y estar en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, en el clima familiar o en la vida familiar. Una es la función nutritiva y la otra es la función normativa. En esta educación sin violencia o en esta educación positiva se usan las dos, o sea, la normativa y la nutritiva, claro. En equilibrio. El problema es que a veces nosotros dentro de la normativa usamos la violencia, pero nosotros podemos usar las funciones normativas sin usar la violencia y mucho más sin usar la violencia psicológica. La violencia psicológica, como cuando mamá le dice al hijo, si vos no haces tal cosa, no te quiero más. Vos sos malo o mala, sos feo o fea, o sea, eso es violencia psicológica. Claro. Porque un niño de 2 años que le dicen feo, piensa que es feo, y es más, ningún niño quiere sentirse feo. Nadie quiere ser, ni niño, ni adulto, ni ningún ser humano, quiere sentirse no amado. Sí, queremos ser aceptados. Claro, entonces recordarán que hablábamos acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser amados incondicionalmente y aceptados incondicionalmente. Cuando yo golpeo esas dos bases, lo que estoy haciendo es comportándome con violencia. Claro. Si yo no doy amor y no doy aceptación a mis hijos. Cuanto más chiquitos son, más se va a transmitir cubriendo las necesidades básicas. Por ejemplo, nace el bebé y la manera que va a entender ese bebé que es amado y que es aceptado es que yo le cambie los pañales, que esté calentito cuando hay necesidad de estar calentito, que esté fresco el lugar, que si es necesario, que tenga alimentación, bueno, las cuidados atender básicos. Al llanto. Ahí está, si está en una situación de angustia o si está con hambre o si tiene frío, que los adultos responsables puedan identificar cuál es la necesidad. Esa es la manera que ese niño va a tener de aprender que es amado y que es aceptado. Ahora, después cuando va creciendo, hay otros elementos que vamos a ir incorporando. Claro. Y con esto estoy entrando a otro tema, que es que para disciplinar sin violencia, para corregir sin violencia,
para orientar sin violencia, yo tengo que saber qué es esperable para cada edad. Claro. Y en esto no tenemos ni idea. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, capaz que una maestra sabe, un psicólogo seguramente también, porque de hecho pasamos bastante tiempo haciendo psicología evolutiva en la facultad, por esto, porque hay que saber qué es lo esperable y qué es lo que no se espera para determinadas edades. Claro. O sea, pero un pediatra capaz. A veces nos preocupamos o nos sorprende una determinada conducta y averiguamos un poquito más y es algo propio de la etapa. Claro. Hablábamos fuera de micrófonos del tema de arrojar cosas. Sí. Es algo bien de los bebés y bien necesario, ¿no? Para su desarrollo. Y de hecho te está hablando de la inteligencia. Te está diciendo esa situación que capaz que uno la experimenta como algo negativo, de hecho está mostrándonos que ese niño está creciendo, está desarrollando la inteligencia. Uh-huh. Es fabuloso que pase. Sería terrible que no pasara. Claro. Y así, de hecho, con una cantidad de cuestiones que nosotros le llamamos portarse mal, pero que no es portarse mal, sino que simplemente estar entrando en un proceso evolutivo saludable. Y que nosotros, ¿qué queremos hacer? Corregir, erradicar, hacer desaparecer, porque queremos un niñito sentado, muchas veces, ¿no? Sentado, tranquilo, que no moleste, que no diga nada, que le hagamos shh, y ya está. Y le damos a veces para hacer todo esto un celular, para desconectarnos de la realidad de tener que acompañar ese proceso. Uh-huh. Ya de paso digo que seguramente saben que se está haciendo toda una movida para que el adolescente recién llegue al celular y no llegue el niño chico. Sí. Hay toda una movida porque se sabe el efecto que tiene a nivel neurológico. Cada vez más se está viendo los problemas serios que se están teniendo. Antes se pensaba que porque no se pueden concentrar, porque ahora se sabe que se está generando adicción porque el cerebro disfruta de las inyecciones hormonales que da una imagen o lo que sea y después el niño no se puede desprender del celular. Y eso genera distorsiones biológicas en el cerebro de un niño que se crió con un celular en la mano. Tremendo. Así que sí será importante todo esto. Pero volviendo al tema nuestro, a lo que nos importa hoy, es importante entender qué se espera a una determinada edad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en el jardín había una etapa que era terrible, que era la etapa de la mordida. El niño al año y medio, por ahí, yo ahora hace años que no trabajo en el jardín, pero era como típico en esa clase, todos salían mordidos o mordían a alguien. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen de conocer el mundo. No es que se portan mal, es que están aprendiendo y cuando se enojan también muestran su enojo a través de la mordida. Claro. La descarga es esa, ¿no? O el apretar, ¿no? El niño que aprieta y clava las uñas porque está enojado y está mostrando que está enojado. ¿Cuál es nuestra función como adultos? Enseñarle, darle otras herramientas, que aprenda a salir de esa etapa y pase a la siguiente. Por ejemplo, para decir cuestiones que tienen que ver con los procesos evolutivos y que a veces nosotros, los adultos, queremos corregir. 4 años. El niño está totalmente sumergido en un proceso de crecimiento físico. Empieza a ver que corre más, se da cuenta que puede subir los escalones más rápido en una escalera, que lo hace con un pie y el otro indistintamente, que a veces uno ve un niño chiquito de 2 años y baja los escalones, pone un pie, después pone el otro, baja el otro escalón, pone un pie. Bueno, cuando llega a los 4 años sube y baja la escalera corriendo sin ningún problema y él descubre eso y siente placer por eso. Se sube a cosas, quiere guardar, no sé, de repente estás en tu casa, te distraes y miras la biblioteca y está por allá arriba tratando de tomar algo que no pudo tomar antes, pero ahora descubrió que puede. Eso es normal. Tiene 4 años, qué mal se porta, anda trepándose a todo. No, en realidad nos está indicando que es un buen proceso el que está haciendo porque está investigando físicamente. Quiere ver si corre mejor, más rápido, si te logra ganar, no sé, en la fuerza, cosas por el estilo. ¿Y qué intentamos hacer los adultos? Lo llevamos a una reunión de iglesia con 4 años y lo sentamos en un lugar determinado y le decimos que no haga ruido. Bueno, no puede. O sea, no es que se porta mal, es que no puede. Tiene 4 años, quiere jugar. Tiene 2 años, no entiende nada de lo que está pasando. Si hay música, capaz que se distrae un rato, pero después de eso, todo lo demás no tiene sentido. Ahora, me gustaría que nosotros adultos tuviéramos, para hacer algo medio parecido, similar, nos encierren en una habitación sin nada que hacer, sin el bendito celular, en un lugar neutro que no tiene ningún interés para nosotros, que no tiene ningún sentido para nosotros, y nos sientan 5 o 6 horitas ahí
y nos dicen quietito y en silencio. A ver qué haríamos nosotros si no nos portaríamos mal. Ahí volvemos también a la cuestión esa de formas de imponerle el poder al vulnerable, ¿no? Claro. Quizás a un par no le exigimos ciertas cosas, pero al niño quizás como tiene que hacer caso y punto, Claro. le exigimos cosas que son casi tortura, claro, ¿no? Para su edad. Es que sí, y pensando en la iglesia, por ejemplo, que es el lugar donde está Dios, que no es, ¿no? Ya sabemos que no, pero es como tenemos esos conceptos y se los transmitimos a un niño que no entiende de qué estamos hablando, porque no tiene la madurez, ni siquiera la va a tener en la adolescencia, así que sí será importante que entendamos los procesos evolutivos. Por eso, ver, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que espero? Eso tiene que ver con las estrategias que voy a usar para enseñar sin violencia, porque si yo sé que a los 2 años va a ser un berrinche, me voy a poder manejar. Claro. Entonces es mucho más fácil que entienda que esto es parte del proceso evolutivo, que es esperable, y yo voy a saber qué herramientas puedo usar. No es lo mismo que a los 10 años me haga un berrinche, porque quiere decir que algo pasó en el proceso. Claro. Entonces con esto me voy a poder guiar. Hay material, hay buenos libros, hay mucho material en internet. Yo les animo a que investiguen un poco, porque esto nos da una conciencia como más clara, una visión más clara de cómo puedo intervenir, qué tengo que aceptar, qué tengo que dejar pasar, qué cosas mejor ni las corrijo porque se van a ir solas, y si las estoy corrigiendo, lo más probable es que termine como anclándolas y se repitan constantemente. Y a veces el propio conversar con otras mamás y otros papás, ¿no? También nos ayuda a ver, bueno, a él le pasó algo así, o está en la misma etapa, y también eso como que nos abre la cabeza de decir, quizás esto sea un patrón de algo que viven todos los niños en determinada etapa. Estamos escuchando a la licenciada en psicología Claudia Reyes sobre esto que tiene que ver con la infancia y con aprender a comprender estos procesos evolutivos, qué es lo que está viviendo el niño en cada momento, qué es lo esperable, qué es lo natural. Vamos a la pausa y ya venimos. En esto que tiene que ver con criar niños, tener hijos, nietos, acompañar también en el ámbito educativo, en lo ministerial, ¿por qué no? En nuestras iglesias, en nuestras actividades con niños, qué importante es, nos decía la licenciada en psicología Claudia Reyes en el bloque anterior, qué importante es comprender qué es esperable de esa etapa, de esa edad en la que se encuentra ese niño, esa niña, Claudia, que a veces, queremos corregir una determinada actitud, una conducta, pero en realidad es propia de esa edad y nos habla de un desarrollo saludable. Sí, y es importante, de hecho, observar que se dé ese proceso porque nos da ciertas garantías de que el proceso de crecimiento va bien. Claro. Y dar espacios a esos procesos, porque los niños investigan, se desarrollan, van a ir acompañados por el sistema educativo, por nuestra dinámica familiar, por la actividad en la iglesia, por la actividad con otros niños. No tenemos que tampoco estar tan encima, chequeando, ¿se cumplió? ¿Se sentó a los 6 meses? Sí. ¿Caminó al año? Sí. Porque eso también nos va a estresar y le vamos a poner como, ¿no? Una carga a ese niño que no corresponde. O sea, dejar que sea, dejar que disfrute, que crezca, que vaya haciendo su propio proceso, pero para la disciplina lo importante acá es que nosotros sepamos qué es esperable y qué son conductas normales, qué son conductas que no son mala conducta, que sino simplemente son como el niño se va desarrollando y va aprendiendo. Por ejemplo, pensando en los adolescentes, el niño llega a los 12 años y va cambiando, porque va cambiando biológicamente, va cambiando hormonalmente. Claro. Entonces, de repente era un niño que se portaba precioso para nuestra idea de portarse bien, iba a la escuela, hacía la tarea, era muy amable, muy cariñoso, y de golpe un día le hablas y te ladra y decís, ¿qué pasó? Y en realidad lo que está pasando es que está cambiando de etapa, y ahí tenemos nosotros que, por un lado, hacer un proceso de autorreflexión. ¿Qué implica para mí que este niño, que ya ahora es adolescente, preadolescente, entrando a la adolescencia, me desafíe de esa manera? ¿Cómo me voy a manejar? ¿Y cuál es el proyecto que yo tengo? Porque esto es un tema serio, muy serio, que nosotros
por ejemplo, si nos casamos pensamos, ¿cómo va a ser nuestro matrimonio? Y de hecho, hasta los cristianos tomamos clases antes del matrimonio. Sí. Seguramente vos lo hiciste también, Alejandra. Uh-huh. Yo me acuerdo que fuimos con el pastor y tomamos un par de clases sobre la vida matrimonial, la economía, cuestiones de preguntas importantes que teníamos. Sí. Bueno, sí. Para trabajar te formás. Y si no te formás, te llaman y te dan cursos y vas y te formas. Ahora tenés hijos y nadie te prepara, claro. Nada. Tremendo. Es como, no sabes ni qué va a pasar en el embarazo. Bueno, de hecho, te dan ahora algunas herramientas. Sí, con suerte los mutualistas, ¿no? Los hospitales te dan ese curso. Pero que te ayuda, pero la parte psicológica capaz que no tanto. No, y aparte el curso está enfocado en el embarazo, los primeros meses del bebé, los cuidados capaz que más físicos, como vos decís, y llegás a los 2 años, Claudia, y no sabes qué hacer. Claro. Y no te dicen qué te pasa a vos cuando son las 2 de la mañana y te querés dormir y estabas dando pecho y estás agotado y a las 3 empezó a llorar porque se ensució el pañal y todo el mundo te dice, demanda, mamá, demanda, con calma, pero no dormís durante 3 días y tu calma se perdió, la demanda del niño decís, denle en una mamadera con algo y ahí esa parte donde vos cambiás, donde te empieza a afectar, donde te empieza a generar tensión, ¿qué hago? ¿Soy una mala madre? Soy un mal padre porque no quiero esta situación, porque no me gusta levantarme, porque me frustro, porque estoy agotado, porque me cambió el humor. Soy una mala persona por eso. Soy mal cristiano. O sea, el Señor me abandonó porque me mandó este hijo que llora toda la noche. O sea, estas cosas que yo digo un poco riéndome, es lo que le pasa a todos los papás. Sí. Entonces se angustian, se frustran. Hay papás que sacuden a los bebés en la cuna. El golpe del cerebro en el cráneo genera de todo tipo de desastres, pero además, primero es una descarga de ira, como venimos hablando en los programas, en los espacios anteriores, pero además peligra de muerte ese bebé. Síndrome del bebé sacudido, ¿no se llama así? Sí, y es terrible, y es más frecuente de lo que a uno le gustaría decir. Realmente eso no debería pasar, pero pasa, y le puede pasar a una mamá y a un papá normales, que van el domingo a la iglesia. Porque no tienen una herramienta, porque no saben qué hacer, porque no tienen a alguien que les ayude, porque otras mamás a veces no comentan que es tan frustrante. Entonces uno mira y ve en Instagram, en Facebook, yo que sé, en todas las redes, mamás preciosas, todas maquilladas, con un bebito recién nacido, y decir, ¿cómo logró maquillarse? Hay alguien que está ahí haciendo las cosas, y se saca una foto y dice, la maternidad es lo mejor que me pasa en la vida, el Señor o incluso me ha bendecido. Nuestros pares también, ¿no, Claudia? Vemos a nuestro alrededor personas que quizás, entre comillas, ¿no? Les va un poquito mejor o han logrado resolver sus cosas un poquito mejor y uno ahí se compara y dice, pero ¿qué está pasando? ¿No? Pero no ves a veces, no es que esa gente quiera darnos esa imagen, sino que a veces uno no ve todo el trabajo que hicieron para que les vaya un poquito mejor o para que las cosas se den así, y ni que hablar cuando les tocó niños tranquilos. Porque una cosa, claro, es un niño tranquilo que vos lo educás y fulanito viene, y otra cosa es un niño de carácter firme que le querés poner el pañal y lo corres por toda la casa porque no se lo quiere dejar poner. Claro. Entonces, cada uno muchas tiene variables. Eso, tiene su impronta, los padres, los niños, pero yo creo que lo que hay que hacer es hablar con naturalidad. Y que los padres tengan un espacio donde puedan decir, me pasan estas cosas, y nadie se horrorice del otro lado, porque nos pasan a todos estas cosas, por más estudio que tengas en psicología, en pediatría, en lo que quieras, cuando es tu hijo, tu hija, te va a generar ciertas reacciones emocionales, y la parte del cansancio, la frustración, la angustia, el dolor por de repente ver que ese proyecto que tenías no se está dando, es muy fuerte. Y a veces la descarga es muy fuerte. Entonces, entrando en ese tema, me parece que es importante, como les decía, nos tenemos que preparar y tenemos que pensar qué proyecto estoy buscando en la educación de mis hijos. Porque esto me va a ayudar a mirar un poco más a largo plazo. Estábamos hablando un poco fuera de micrófono el tema de la empatía. Cuando uno quiere educar de verdad a sus hijos para la vida, no para el momento de cállate que no quiero que me molestes ahora, o no quiero que supuestamente te portes mal, hablando de estas ideas de... Creo que habría que sacar esto de portarse mal del vocabulario de la familia, ¿no? Porque la verdad es que
me gustaría que la gente se pregunte antes de decir esa frase, ¿qué es portarse mal, no? Por esto que decíamos, porque portarse mal a los 2 años no es correr, no es hacer un berrinche, no es morder a un compañerito en el jardín de infantes. Claro, eso claro. No es portarse mal. Claro. Ahora, claro, si tiene 10 años y hace eso, bueno, ya ahí sí capaz que habría que pensarlo un poco mejor o consultar. Ahora, el proyecto. ¿Qué quiero formar? ¿Qué tipo de hijos quiero formar? Entonces, la idea es que le vaya bien en la vida. Y que le podamos dar herramientas para enfrentar la vida. Y sin duda la violencia no es una herramienta adecuada, para nada. En ningún área de la vida es una herramienta adecuada. En Uruguay nosotros tenemos la idea de que la violencia es una buena estrategia. Y además lo tenemos como muy, está muy en la cultura, ¿no? En los partidos de fútbol, la gente, las canciones que cantan, todo lleno de violencia, ¿no? En la calle, ¿quién es el ganador? El que pasa antes, el que se toma el lugar del otro cuando debería dejarlo pasar, el que no perdona es el ganador, no el que perdona, el que lidera con autoridad y autoritarismo, no con autoridad ganada por el reconocimiento. O sea, son cuestiones culturales, ¿no? Entonces, hay que preguntarse por esto. Yo leía mientras preparaba el programa y me llamó la atención. La verdad es que no lo había, si lo había leído antes no me había dado cuenta, que Uruguay, por ejemplo, fue uno de los primeros países en América Latina que sancionó una ley que prohíbe la corrección con violencia o con fuerza física. Es interesante, está en una ley. ¿Cuál es el problema? Que no se implementó, como muchas de nuestras leyes, ¿no? Hay una ley que puso a Uruguay, como muchas veces ha pasado en la historia, en primer lugar porque se sancionó una ley que prohíbe el uso de la violencia física para la corrección de los hijos. Mira. Pero nadie te dice cómo hacerlo de otra manera, no tenés herramientas y si pasa es muy difícil que alguien intervenga. Claro. Tenemos sistemas, y esto es importante que todos sepamos, que si uno ve a un niño que está siendo maltratado por sus padres, sus familiares, porque de hecho la verdad es que la violencia es mucho más en la interna de la casa que fuera de la casa. Sí. Los golpes se dan dentro del hogar, lamentablemente, y por personas muy cercanas, sobre todo los cuidadores, los que están acompañando, pero uno puede hacer una denuncia anónima. Uno puede llamar y hace una denuncia a la policía y uno puede decir, mira, en tal lugar está pasando tal cosa, tengo unos vecinos que viven en tal dirección, estoy escuchando los gritos y no tenés por qué dar ni tu nombre, ni tu número de... Pero usted debería... No, quiero hacer esta denuncia anónima y eso se puede por ley. Entonces, digo para que sepamos que podemos hacer una denuncia, pero también somos responsables, ¿no? Estoy pensando, mientras planteas esto, que... de pronto el oyente asocia más, hablamos de esto de disciplinar y corregir con violencia, y de pronto el oyente lo asocia más a eso, ¿no? A ese tipo de violencia instalada. Y de grandes dimensiones, ¿no? Claro. Niños golpeados, que salen lastimados, o sea, un maltrato muy notorio. Pero Claudia, vos también nos estás invitando a evitar los pequeños maltratos, porque hay como es una línea delgada en la cual decimos, no, obviamente que yo no le pego un golpe de puño, no le pego un cachetazo, pero sí le doy palmadas, o sí le pego un grito. O pellizco, o tiro del pelo. Un tirón de oreja. Un tirón de oreja. Sí. Y a ver, ojo, y lo estoy diciendo desde mi postura de mamá también, ¿no? Sin juzgar a nadie, por favor, ante todo, ¿no? Pero es todo violencia, ¿no? Sí. Por ahí una es más extrema, la otra es más leve, no tan visible, más sutil, pero es todo violencia, Claudia. Y además de que todo es violencia, hay una línea muy delgada entre... Le di una palmada con el pañal puesto, que no es de descarga de violencia, me voy alterando, le pego un sacudón, le pego y lo empujo contra el suelo, porque de hecho cuando hablamos de la violencia siempre es progresiva y en aumento. Entonces hay que detener la violencia. Nosotros en nuestros hogares deberíamos decir, no uso la violencia. Acá no se usa la violencia. No le voy a gritar, no voy a levantar la voz para gritar, voy a tener autoridad. La autoridad no es el uso de la fuerza. La autoridad es poder hablar y hacer que nuestros hijos escuchen lo que estamos diciendo, pero claro, a veces hay que esperar el momento adecuado, las palabras justas para un niño. No es lo mismo hablarle a un niño de 4 años que a un
adolescente. Claro. O sea, y no tengo que tener miedo a poner límites y a ejercer la autoridad, porque es importante, esa autoridad me fue dada por Dios para que yo guíe a mi familia, a mis hijos, para que yo los ayude. Y acá, cuando dije yo guíe, estoy pensando en un matrimonio, porque ese es el otro tema. Para educar y para acompañar necesitamos a dos, al padre y a la madre, y estar de acuerdo en eso. O sea, que papá y mamá como un equipo estén educando a esos hijos. A veces papá no está, a veces no está mamá, a veces es una abuela. Bueno, la figura representativa, significativa para ese niño, ese joven, ese adolescente, tiene que tener autoridad. Y la autoridad no es el poder ejercido para la violencia, sino que es el poder ejercido para bendecir, para ayudar a crecer y para corregir de forma adecuada. Entonces, volviendo a lo que decíamos, tiene que haber un proyecto. Y el proyecto tiene que ver con desarrollar el máximo potencial en la persona que tenemos enfrente, dándole todas las herramientas posibles sin invadir su seguridad, su autonomía, su confianza, su identidad, su autoestima. Porque todo lo que tiene que ver con intervenciones violentas destruyen estas áreas. Entonces, cuidado, porque a veces queremos que nuestros hijos sean personas de bien, que les vaya bien en la vida, que tengan éxito, pero después los insultamos y estamos destruyendo su autoestima. Destruyo su identidad diciéndole que es incapaz, que es un inútil, que es un vago, que nunca le va a ir bien en la vida. Te estoy hablando de cosas que escucho todos los días en el consultorio de personas adultas que me dicen, yo hoy tengo problemas porque mi papá me decía eso cuando yo tenía 8 años. O sea, es terrible. Gente cristiana. Entonces es triste que nosotros estemos hablando de una vida abundante, de una vida nueva, de una transformación que el Evangelio hace en nuestras vidas y usemos métodos que no son bíblicos y que no son para nada alineados con el Evangelio de paz, de bendición, de construcción saludable de los demás y del mundo, estemos usando este tipo de estrategias. Entonces que el Señor nos dé sabiduría. Y como vos decías, no con juicio, esto no es con juicio, es para pensar, bueno, ¿qué cosas puedo corregir? Porque acá no hay nadie perfecto, nosotros no somos perfectos, yo no me creo perfecta para nada, todo lo contrario, tengo 2 hijas con las que he tenido mejores y peores momentos, y bueno, y vamos construyendo juntos y en diálogo. Esa es la clave, me parece, de todo el proceso, de que uno sea capaz de analizarse y hacer diálogo en familia, ver qué me gusta, qué no me gusta, porque algo que vamos a hablar en el próximo programa, que es cuanto menos se parecen mis hijos a mí, más probablemente los quiera corregir. Pero cuanto más se parezcan a mí, más conflicto me van a generar. Así que no importa si se parecen o no, algo me va a pasar. Por eso es importante trabajar con todos estos temas. Que Dios nos dé sabiduría a todos nosotros para poder educar en amor, educar en aceptación y educar para la salud, si podemos hacer un proceso adecuado. No se olvide que estas conversaciones están quedando disponibles para que usted las vuelva a escuchar o las comparta con otras personas, porque son bien interesantes estas temáticas que está compartiendo con nosotros la licenciada en Psicología Claudia Reyes. Por favor, ingrese en nuestro sitio en internet rtmuruguay.org. En la sección del programa Vida Familiar encuentra estas charlas. rtmuruguay.org, allí incluso la posibilidad de hacer sus comentarios. También en su aplicación de podcast de preferencia, por ejemplo en Spotify, nos busca como Radio Transmundial Uruguay y allí también va a ir encontrando semana a semana estas charlas bajo el título del programa Vida Familiar. Claudia, te esperamos la próxima. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.